Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Pedazos de Historia con don Alberto Garín. ¿Qué tal? Pues muy bien, Jano. Aquí dispuestos a que la historia vuelva a la actualidad. Antes de ir con el tema del día, que es el Estado de Palestina, breve recordatorio de Dos, su... dos breves dos. recordatorios. Dos Bueno, recordatorios. vale. Uno es que, en efecto, mi libro del Renacimiento ya está a la venta desde el pasado 14 de septiembre en Amazon, en sus librerías habituales, y además, cuando se produjo el lanzamiento, en sitios como la Casa del Libro lo exhibieron de forma abundante, o sea que es fácil de encontrar. Y la segunda son los premios iVoox, esta plataforma de podcast donde a partir del 6 de octubre de 2025 se abre la posibilidad de votar a los programas que ustedes consideran los mejores, y si así nos miran en el caso de Pedazos de Historia, pues por favor entran a iVoox. Si son usuarios habituales de iVoox lo van a tener muy fácil, y si no, también es muy fácil poder votar para estos premios iVoox. Así que ya tenemos los dos recordatorios hechos. Sí, y aunque no consideren este el mejor programa de historia, que voten igual por También, Pedazos de Historia. también, pero eso lo tienes que decir tú. Bueno, vamos con el Estado de Palestina, porque Reino Unido, Canadá, Francia en breve también, o sea, cada vez son más los países que reconocen a Palestina como un Estado. Pero claro, hay un debate al respecto de si ha existido alguna vez el Estado de Palestina o no. Así que, Pues ¿cuál fíjate, es la respuesta? voy a empezar por el penúltimo capítulo. Vale. Y voy a empezar por el penúltimo capítulo, porque claro, te puede sorprender, Jano, si te hiciera la pregunta de, ¿tú sabes cuántos países habían reconocido el Estado de Palestina antes del 7 de octubre de 2023? Pues claro, 140 eran, ¿no? eso es 136. Que es una cosa muy simpática porque, claro, pensamos que, como ha ocurrido el 7 de octubre, no sabemos por qué se les ha petado los cables a los gobiernos del mundo y han decidido todos reconocer. No, no, no. Antes de que jamás se hiciera la burrada del 7 de octubre, ya había 136 países del mundo. Es cierto que la mayor parte fueron reconocidos hacia 1988 Palestina por el mundo arabo-parlante, por el bloque soviético y sus satélites en Hispanoamérica. Y a partir de ahí, en las décadas siguientes, el resto de Hispanoamérica, el mundo africano, el mundo asiático y algún europeo exótico. Claro, lo que llama la atención ahora es que, digamos, son los países con más presencia internacional los que han decidido reconocer ese Estado de Palestina. Entonces, ¿existió el Estado de Palestina antes de la actual construcción política? La respuesta es fácil, no, no existió. Entonces, más allá de que el término de Palestina sea ese término geográfico empleado por los romanos tras las dos revueltas que los judíos emprenden contra el Imperio Romano en el siglo I, contra Tito en el siglo II, contra Adriano, y entonces en ese objetivo de los romanos de invisibilizar por completo al mundo judío, incluso lo hacen geográficamente, y entonces imponen un término, un topónimo geográfico, Palestina, a la totalidad de un territorio que hasta entonces se podía conocer con otros topónimos, Judea, Samaria, Galilea. Incluso podíamos remontar a la época del rey David, cuando una parte de ese territorio era conocido como Israel. Y Palestina, en realidad, la Filistina histórica, era en esencia la costa del Mediterráneo y sobre todo el sector de la Franja de Gaza. Entonces sí que hay geográficamente un topónimo, el de Filistina-Palestina, que existe desde hace miles de años y que se refiere de forma muy concreta a la costa mediterránea, la parte sur de la costa mediterránea del actual Estado de Israel y la Franja de Gaza. Que los romanos decidieran aplicar ese topónimo para referirse a la geografía de la totalidad de la vieja tierra de Canaán no implica que ese topónimo supusiera de inmediato la existencia de un Estado, porque a partir de ahí va a estar ocupado, como digo, por el Imperio Romano, que progresivamente de partida tienen los reyes títeres, los herederos de Herodes el Grande, hasta que asumen el gobierno directo de ese territorio, tras la primera revuelta judía, a la que pone fin el futuro emperador Tito, siglo I. Y a partir de ahí ese territorio va a quedar bajo el dominio de las sucesivas potencias que controlaron este mundo próximo oriental. Cuando el Imperio Romano se divide, esa parte queda en manos del Imperio Romano de Oriente, el imperio que está en Constantinopla. Ese territorio más tarde caerá en manos de los árabes, y aquí estoy utilizando bien el término de árabe, cuando se expanden a partir del siglo VII. Será conquistado por los cruzados, reconquistado en los tiempos de Saladino a finales del siglo XII, de modo que es un territorio que va a ir
cambiando de jurisdicción según los sucesivos imperios van tomando el dominio de ese territorio, hasta el último que va a tener ese dominio como parte de una entidad mayor, que es el Imperio Otomano. Es decir, en ninguno de estos casos teníamos una realidad jurídica, y ya no entramos en la composición cultural, religiosa, eh, étnica de ese territorio. Estamos hablando de Palestina como una construcción política. No existe. Es muy interesante porque, igual que no existe Palestina históricamente, no existen tampoco los otros estados que surgieron a mediados del siglo XX. Líbano, Siria, Jordania, el propio Israel, que van a surgir en muy poco tiempo, en un lapso de muy pocos años, entre 1943 y 1947, surgen todos estos estados. Los topónimos geográficos sí existían, es decir, Siria sí es un topónimo geográfico antiquísimo, y con un cambio en la cantidad de territorio a la que se le denomina Siria, bien, pero lo que no vamos a tener es esas construcciones políticas de los estados. No ha de sorprendernos, puesto que el concepto de Estado-nación es un concepto relativamente reciente, es algo que en algunos casos comienza a forjarse precisamente en los tiempos del Renacimiento, y esto nos llevaría, y estoy cambiando por completo de tema, porque esa forma luminosa de querer ver el Renacimiento es el momento en que comienzan a construirse los estados modernos, la unión de Castilla y Aragón para formar España, un Portugal pujante, las bases de Inglaterra, una Francia que logra unificar la mayor parte del territorio que hoy es la República Francesa, pero hay otros muchos que no lo consiguen, ¿de acuerdo? Hay una Italia fragmentada, una Alemania fragmentada, una parte del este todavía más complicada, de Europa del Este. Por tanto, dado que el concepto de Estado-nación es algo relativamente reciente, pone sus bases en el siglo XVI, se consolida tras la Paz de Westfalia en 1648 y sobre todo tras la Revolución Francesa, por tanto en el siglo XIX, querer buscar estados históricos antes de esa consolidación del Estado-nación es complicado, y en el caso del Próximo Oriente más aún, por la presencia de esa entidad política tan heterogénea que era el Imperio Otomano, a la que ya hemos dedicado un pedazo de historia que yo les invito a ver. Llegados aquí, repasemos una vez más la cronología de los acontecimientos de ese territorio, de las actuales Palestina e Israel. En ese territorio, para el siglo XIX, a comienzos del siglo XIX, la mayor parte... No, voy a empezar de nuevo. A comienzos del siglo XIX, todos los habitantes de ese territorio, los autóctonos de ese territorio, eran araboparlantes. Tenían como lengua franca para comunicarse entre ellos el árabe. Y la minoría que ocupaba la mayor cantidad de territorio, o la que era demográficamente más interesante, eran cristianos araboparlantes. Después venían los musulmanes y después los judíos. Pero es interesante recordar esta idea. Todos eran, porque el topónimo era Palestina, todos eran palestinos. Había palestinos musulmanes, había palestinos cristianos y había palestinos judíos. Y todos utilizaban como lengua franca el árabe. Todos eran araboparlantes. 1800, ¿de acuerdo? ¿Qué va a suceder? Pues que a lo largo de ese siglo XIX empieza a haber un desequilibrio entre esas minorías, empieza a haber una transformación de esas minorías. En algún momento hay una minoría que se convierte en mayoritaria, que no era antes, en algunos lugares en concreto, sobre todo en Jerusalén, que son los judíos. Comienzan a acudir judíos del resto del mundo hacia Tierra Santa, y entonces, ya digo, el caso de Jerusalén es ejemplar, porque llega un momento en que el grupo mayoritario ya pasan a ser los judíos. Y estoy hablando de 1840, 1850, 1860. Aquí los historiadores debaten en qué momento el porcentaje mayoritario de Jerusalén eran los seguidores de la religión judía. Pero estamos hablando de 1860. Todos palestinos, todos araboparlantes, porque esos judíos que llegaban de nuevo a Palestina, los judíos que llevaban allí desde hacía miles de años, porque tras la sublevación contra los romanos no fueron expulsados en su totalidad de Palestina, más los judíos que fueron llegando durante el siglo XIX, todos tenían el hábito de utilizar la lengua franca, que era el árabe. A partir de ahí hay un cambio fundamental que hemos de entender, y es como a finales del siglo XIX, y no es una circunstancia exclusiva del mundo judeo-palestino,
es algo propio del mundo europeo de los 1870, 80, 90, y es que, como resultado de la revolución industrial, ha habido una mejora en la capacidad de alimentar, en la higiene, en la sanidad de esos europeos, que les ha permitido un crecimiento demográfico notabilísimo, y eso va a provocar un importantísimo movimiento emigratorio desde Europa hacia el resto del mundo. Es el momento en el que millones de europeos, a la mínima que puede, se marchan, por ejemplo, a América, a los Estados Unidos o a Hispanoamérica. Y entre esos millones de europeos que se marchan a América, también va a haber judíos que se marchen a Estados Unidos y a Hispanoamérica. Y luego hay grupos de judíos, sobre todo en las dos famosas aliyas de finales del XIX, las emigraciones de judíos a Tierra Santa, donde tenemos una característica muy singular, y es el movimiento migratorio, la salida de millones de europeos, incluidos los judíos, era algo que se estaba dando en toda esa segunda mitad del siglo XIX, pero en el caso de las aliyas, la singularidad es que en muchos casos son el resultado de persecuciones contra los judíos, de nuevos pogromos contra los judíos, sobre todo en la Europa oriental, y los que marchan a Tierra Santa marchan teniendo ese carácter más especial de vínculo religioso con la tierra de sus ancestros. Aquí podemos entrar en el famoso debate de, entonces, estábamos metiendo un montón de gentes de la Europa del Este que, siendo judíos, consideraban que podían remontar sus ancestros a los judíos históricos de los tiempos del Imperio Romano, pero al final, que es una de las críticas más habituales que hacen, estamos metiendo un montón de rubitos a martillazos en Próximo Oriente. En efecto, van a llegar muchas gentes europeas, digamos que desde un punto de vista de su constitución facial, alejadas de lo que habitualmente podemos encontrar en Próximo Oriente, a ese mundo de la actual Israel y Palestina. Exactamente lo mismo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en Hispanoamérica. Pero es que en Hispanoamérica voy más lejos. En Hispanoamérica, los famosos gobiernos liberales de finales del siglo XIX, esos gobiernos liberales que se ponen en marcha a partir de los 1870, en México, en Centroamérica, en Argentina, son gobiernos que importan europeos para poner fin a un problema que estas gentes bien pensantes hispanoamericanas tenían en la cabeza, que era cómo resolver el problema del indio. Porque resulta que había demasiados indígenas, herederos de los precolombinos, que seguían viviendo en las repúblicas hispanoamericanas. Y que estos señores bien pensantes, estos próceres de finales del siglo XIX hispanoamericanos, consideraban que había que hacer una mejora racial y que lo mejor que se podía hacer era importar europeos que se mezclaran con los indígenas, porque a lo mejor de esa manera, pues esa sangre indígena poco habilidosa mejoraba de forma importante gracias a esas mezclas raciales. En mi caso de Guatemala es ampliamente conocido la llegada de alemanes y belgas a regiones como las Verapaces, donde, oh, sorpresa, en 1780-90 estamos metiendo a martillazos a los europeos blanquitos, rubios, de ojos claros, en un territorio donde por lo general eran morenitos, de ojos oscuros, bajitos y regordetes. Bueno, es una dinámica histórica. Es una dinámica histórica. O sea, esto no es una manipulación de algunas autoridades pensando vamos a controlar el mundo. Sencillamente, en el caso de Palestina, el resultado de los pogromos, de los últimos pogromos que se están viviendo en Europa Oriental, pero puede ser peor el caso de Hispanoamérica, donde esa auténtica ingeniería social, importando europeos blanquitos para ver si mejoraban las razas, con la cantidad de indios que habían quedado todavía en ese mundo hispanoamericano. Sorprendente, porque nos han dicho que los españoles cuando llegaron a América en el siglo XVI provocaron un terrible genocidio, pero las repúblicas hispanoamericanas descubrieron que tenían un porcentaje elevadísimo de población de origen precolombino a finales del XIX. Y son esas repúblicas independientes las que entran en esa política de transformación biológica de sus países. En muchos casos mezclándolos, como estoy diciendo, importando europeitos del noroccidente y en otros casos directamente persiguiéndoles, como se hace con muchos grupos indígenas en Costa Rica. Claro, la Costa Rica de hoy afortunadamente es otro país que el que perseguía a sus indígenas hace 120 años. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que cada vez que sale el polemista de turno a decir es que lo que tenemos que hacer es sacar a todos esos judíos que viven en Israel, cuyos bisabuelos, tatarabuelos,
llegaron de la Europa del Este porque sus condiciones de vida en la Europa del Este eran lamentables, porque les perseguían religiosamente, porque encontraron un mundo de oportunidades en Tierra Santa. Hay que sacarlos, hay que devolverlos a Rusia y hay que devolverlos a Polonia. Imagínense si empezamos a hacer eso con los hispanoamericanos. La cantidad de hispanoamericanos que tendrían que volver a Europa porque su bisabuelo y su tatarabuelo era el alemán, el francés o el belga de turno que se dejó caer por México, por Guatemala, por Colombia, por Argentina, en esa singular ingeniería social de querer mejorar a las gentes autóctonas del lugar. Claro, si lo hiciéramos, la jugada sería muy extraña, porque no hay ninguna duda de que, vuelvo a mi caso de mi Guatemala, no hay ninguna duda que aquellos que se saben bisnietos, tataranietos de los alemanes que llegaron a las Verapaces, se consideran profundamente guatemaltecos. No solamente porque lleven 4 o 5 generaciones en Guatemala, sino porque han construido buena parte de lo que Guatemala es hoy. ¿Por qué vamos a sacarles? ¿Por qué habríamos de sacar a esa parte de los israelíes cuyos antepasados de hace 4 o 5 generaciones llegaron de la Europa del Este? Porque, como decía hace un momento, hay otros israelíes cuyos antepasados siempre han estado en Israel. Bien, como resultado de todos estos movimientos migratorios, lo que tenemos, por tanto, es que el porcentaje de judíos que vamos a encontrarnos en Palestina cada vez es mayor, hasta el punto de que cuando lleguemos a comienzos del siglo XX, cuando con el problema de 1917, con las promesas de los diplomáticos ingleses, que voy a recordar ahora, y sobre todo la creación del Estado de Israel, sobre una población de unos 2 millones de personas que vivían en Palestina, aproximadamente más de 600.000 ya eran judíos. Por tanto, estamos hablando como de que un 30% de la población ya son judíos. ¿Y el resto qué son? Pues el resto son musulmanes o cristianos, de todas las escuelas, sectas y tendencias que uno se puede imaginar. Todos palestinos, y todos teniendo como lengua franca aún el árabe. Bien, 1917 es cuando tenemos esas dos singulares promesas, un diplomático, Balfour, garantizando a los judíos un futuro hogar en Palestina, y enfrente otro diplomático británico, McMahon, prometiéndole al jerife de la Meca que le va a entregar todo el territorio otomano donde viven los araboparlantes para que constituya uno o varios reinos de ese mundo árabe. Lo que hace que haya dos diplomáticos británicos prometiéndole a dos grupos diferentes el mismo territorio, este territorio de Palestina. Bien, a partir de ahí ya entramos en esa etapa que va a culminar con la constitución de los estados contemporáneos de esta parte de Próximo Oriente que yo estaba comentando antes. Bien, entre 1943 y 47 van a aparecer Líbano, Siria, Jordania e Israel. Interesantísimo, porque claro, Jano, podías haberme preguntado al principio, ¿existió alguna vez el Estado de Palestina? Yo te habría dicho no. Y podías haberme preguntado, ¿y el de Jordania? Tampoco. ¿Y el de Siria? Tampoco. ¿Y el de Líbano? Tampoco. ¿Y el de Israel? Tampoco. O sea que, y el de Israel incluso sí, porque sí hay un reino de Israel histórico, el del rey David también lo pasa con los países africanos. y sus herederos. ¿De acuerdo? Pero que es muy simpático, porque claro, a esa pregunta podíamos ampliarnos a todos los demás. Entonces, lo que nos vamos a encontrar en 1947 es unas Naciones Unidas que optan por la división de ese territorio del mandato británico, porque concluida la Primera Guerra Mundial, dividido el Imperio Otomano entre las potencias vencedoras, el área de las actuales Palestina e Israel, más Jordania e Irak, quedó en manos de los británicos, mientras que el área de lo que hoy son Líbano y Siria quedó en manos de los franceses. Y después británicos y franceses, con Escuar y Cartabón, se pusieron a crear países. Porque, ¿por qué tenemos en la parte del mandato francés dos repúblicas, Líbano y Siria? ¿Por qué no solamente una? ¿O 4? ¿Por qué no evitaron los problemas con maronitas y drusos dándole a cada uno su propio país? Bueno, pues ahí ya las potencias coloniales decidieron cuántos creaban y cómo los iban a dividir. Pues en el mandato británico se establecieron el problema de Israel y Palestina, que vamos a ver ahora, más Jordania e Irak, todo Escuar y Cartabón, fronteras muy rectas que podemos ver en los mapas y que demuestran que son poco acordes con la geografía y con la historia. En el caso de Israel y Palestina, lo que vamos a encontrarnos es la resolución que toma Naciones Unidas, porque ahí los británicos dijeron, esto es un problema muy gordo para nosotros, no sabemos cómo resolverlo, que lo hagan otros en nuestro nombre.
Entonces, Naciones Unidas lo que hace en el 47 es enviar esa comisión que recorre todos estos territorios, van buscando cuáles son los grupos mayoritarios que hay en cada sector de lo que en ese momento todavía era conocido geográficamente como Palestina, y a partir de ahí establece una división en la que una parte será la que se va a entregar al grupo judío, al grupo de palestinos judíos, al grupo de palestinos judíos que llevaban miles de años en Palestina, más los judíos que habían llegado durante el siglo XIX, más los que estaban llegando, que habían sobrevivido al holocausto nazi. Y la otra parte se le iba a dar a los otros palestinos, cristianos y musulmanes, que también podían llevar allí miles de años, pero que en muchos casos también habían emigrado a Palestina a finales del siglo XIX y principios del XX, gracias al auge económico que este territorio había adquirido por la llegada de los judíos de esa Europa con carácter emprendedor y que había puesto en marcha un territorio que hasta entonces era relativamente humilde. Ojo, no caigamos en esas falacias de que la Palestina hasta la llegada de las aliyas judías de finales del XIX era un sitio donde no solamente había 4 beduinos moviéndose entre la costa y el desierto de Judea. No es cierto. Bien, no hay más que recorrer las ciudades importantes que tenemos tanto en Israel como en Palestina, ciudades como Nazaret, que tiene un centro histórico de largo recorrido, pequeñito, pero donde podemos rastrear perfectamente unos cuantos siglos de historia. No eran unos beduinos desarrapados antes de la llegada de los judíos, eran gentes que en algunos casos podían tener unas construcciones urbanas destacadas. Pero es que si Nazaret tiene un centro histórico pequeñito pero interesante, el caso de Hebrón, en Cisjordania, en el sur de Cisjordania, el centro histórico de Hebrón, aunque está muy castigado por la creación del asentamiento judío de Kiryat Arba y ese vaciado que han hecho en torno al asentamiento que ha destruido buena parte de ese centro histórico, aún así, cuando uno tiene la ocasión de recorrer el centro histórico de Hebrón, se da cuenta que está ante una ciudad, de nuevo, con una trayectoria histórica notabilísima. Teóricamente es la ciudad de Abraham, es donde Abraham fue enterrado. Ya podemos debatir eso. Otro día, si quieres, hablamos sobre eso. Si Abraham Tú está... me dijiste que no. Yo te dije que no. Yo fui con toda la ilusión a Hebrón y Porque además, como siempre en la me Biblia, quitaste la ilusión. en la Biblia dicen que está enterrado en una llanura y cuando llegas a Hebrón, la supuesta tumba de Abraham está alto de una colina, con lo cual ya empezamos mal. Bien. Pero en cualquier caso, insistir que sí que hay unos centros históricos en estas ciudades de la vieja Palestina que nos hablan de unas sociedades que no son esos pobres beduinos humildes que andan nomadeando de un lugar para otro. Sobre Hebrón, si les interesa, hace muchos años yo publiqué un libro junto con el padre Pichirilo, que tristemente ya falleció, que nos publicó en español la Fundación Carolina. O sea que si quieren saber más sobre Hebrón, solamente tienen que buscar ese librito de Michel Pichirilo y Alberto Garín, Fundación Carolina, para que vean. O sea, estoy hablando de algo que conozco realmente bien. Entonces, en 1947 Naciones Unidas decide esa división. Lo he comentado muchas veces, no me importa repetirlo. ¿Quiénes Naciones Unidas para en 1947 decidir dividir un país, mover fronteras, obligar a una serie de personas a tener que abandonar su hogar ancestral y desplazarse a otro sitio? Pues es el organismo internacional que en ese momento hacía esas cosas por todo el mundo. No hemos de olvidarlo nunca. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, una guerra mundial que había comenzado por las ansias expansionistas racistas del régimen nazi de Hitler, unas ansias expansionistas racistas que consideraban que Hitler estaba autorizado a conquistar cualquier territorio donde hubiera una minoría alemana, consideraron, terminada la guerra en 1945, esta institución recién creada de las Naciones Unidas, que había que evitar ese tipo de problemas sencillamente eliminando esas bolsas de minorías en lugares inapropiados. Entonces, si tenemos en la Palestina del mandato británico un territorio donde la mayoría son judíos y luego hay una minoría de musulmanes y cristianos, o al revés, un territorio donde la mayoría son musulmanes y cristianos y una minoría judía, lo que hay que hacer es desplazar a la minoría para que no se convierta en un foco de problemas a futuro, como habían sido esas minorías alemanas que habían justificado la acción de Hitler. Vale, nos puede parecer moralmente aceptable
o inaceptable. Nos puede parecer una medida brutal o una medida necesaria. No estoy evaluando desde un punto de vista moral si lo que hizo Naciones Unidas era adecuado o no era adecuado. Estoy haciendo un relato histórico de lo que llevaron a cabo en esos años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Una serie de decisiones que no solo afectaron al territorio británico de Palestina, porque en 1946 se modificaron las fronteras de Alemania. Hubo que desplazar Polonia hacia Occidente, porque la Unión Soviética había ocupado parte de la Polonia oriental y Stalin no estaba dispuesto a devolver esos territorios. Polonia perdía territorio y para ser compensada se le hizo ganar territorio avanzando su frontera occidental hasta el Óder, lo que implicaba ocupar un territorio históricamente poblado por alemanes, y lo que supuso que millones de alemanes se vieran obligados a abandonar sus hogares ancestrales en 1946 y marcharse a la Nueva Alemania. Es decir, que esos movimientos terribles de población que tuvo que abandonar su lugar de origen, que en el caso de los palestinos en Israel es la conocida como Nakba, eso también se produjo en esas mismas fechas en la frontera entre Polonia y Alemania. Eso mismo se produjo en esas mismas fechas en la creación de una serie de nuevos países, la India y Pakistán. Entonces, se establecen las fronteras, lo que se busca es que la India sea el territorio donde la mayor parte de la población sean los hindúes, y aquellos otros territorios donde la mayor parte de la población sean los musulmanes se va a convertir en Pakistán. En principio, un país dividido en dos, Pakistán occidental, Pakistán oriental. En la actualidad, Pakistán oriental es otro país distinto, es Bangladesh. Pero, de nuevo, Naciones Unidas agarró escuadra a Cartago y dijeron, venga, todos los musulmanes que se queden en el lado de la India, que se vayan a Pakistán, todos los hindúes que se queden en el lado de Pakistán, que se vayan a la India. Por supuesto, como en cualquier otro movimiento de este tipo, la cosa no terminó de encajar como se quisiera. Y en la actualidad, no solamente la frontera entre Pakistán y la India es una frontera muy problemática, donde hay conflictos recurrentes y donde han muerto miles de personas, sino que, por ejemplo, la India sigue teniendo un montón de musulmanes en el interior del país. Es el segundo país que más musulmanes tiene en este mundo. El primero es Indonesia y el segundo es la India. Es muy curioso porque cuando uno piensa en los musulmanes, piensa en los países árabes, pero el primer país árabe, de Arabia, de la verdadera Arabia, por número de musulmanes es Arabia Saudí, está como el número 10. O sea, sí, claro, son poblaciones, la India y Indonesia, que son muchos gigantescas, pero habitantes. después de la India e Indonesia deben ser Bangladesh, Pakistán, Sí, Bangladesh, sí. seguramente. Luego creo va Egipto, va Turquía, va Irán. Entonces, claro, cuando llegas al primer país árabe ya va por el número 10, ¿vale? En esa confusión entre musulmanes y árabes hicimos un pedazo de historias sobre los árabes. Aclarando que no era lo mismo. Aclarándolo. Entonces, en la ocasión de la India y Pakistán, los que se vieron desplazados fueron 14 millones de personas. 14 millones, aproximadamente 7 millones de indios, 7 millones de pakistaníes. Eso es lo que se hacía en los años 1946, 47, 48. Se eliminaban las minorías obligándolas a desplazarse a los países recién creados, a la nueva Alemania, a la nueva Polonia, al nuevo Pakistán, a la nueva India, a Israel o al territorio a partir del cual se podría haber creado el Estado de Palestina. Y aquí es donde surgen los dos problemas que sufrimos hasta hoy. Problema número 1. Los alemanes desplazados de Polonia a Alemania fueron integrados en la sociedad alemana. No fueron marginados en campos de refugiados. Los pakistaníes que tuvieron que abandonar la India y irse a Pakistán fueron integrados en la sociedad pakistaní, e igualmente los indios que tuvieron que abandonar Pakistán para ir a la India fueron integrados en la sociedad india. No se les marginó a campos de refugiado. Los palestinos que en la Nakba tuvieron que abandonar sus hogares y desplazarse a los territorios a partir de los cuales establecer el Estado de Palestina, no fueron integrados. Se les marginó a campos de refugiados. Campos de refugiados que siguen existiendo hasta hoy, cuando ya han pasado casi 80 años desde la Nakba. Es decir, tenemos palestinos que están viviendo de forma provisional en campos de refugiados desde hace 3 o 4 generaciones. Un auténtico disparate. Y ustedes podrán decir, bueno, es que el auténtico disparate es que los obligaron a desplazarse, que no entro en valoraciones morales de lo que Naciones Unidas hizo entre Polonia y Alemania, entre Pakistán y la India, o entre Israel y Palestina. Entro en el disparate de que casi 80 años después haya un lugar de este mundo donde hayan decidido que no hay que asimilar
a los bisnietos de los que se vieron obligados a dejar sus hogares, que hay que mantenerlos en una posición marginal. Eso sí que es algo denunciable. ¿Por qué seguimos permitiendo que haya un país en este mundo en el que no se les permite integrarse correctamente en el lugar en el que viven? Bien, a partir de ahí, pues a partir de ahí, el segundo gran problema no solamente es que los desplazados fueron marginados, claro, hay que recordar que con ese desplazamiento, ojo, desplazamientos voluntarios, desplazamientos forcivoluntarios o desplazamientos terriblemente violentos, que hay que recordar que en algunos casos hay grupos extremistas del nuevo Estado de Israel, el Irgun, el Ester, que llegaron a masacrar lugares de palestinos, musulmanes y cristianos, el más conocido es Deir Yassim, y ante ese temor, ante la eliminación física real, hay palestinos que se desplazan. O sea, que no estamos hablando aquí de un conflicto resuelto tomándose un té tranquilamente, que hubo una guerra, que en 1948-49 hay una guerra, y en esa guerra hubo acontecimientos realmente brutales, como esa matanza de Yassim por parte de grupos israelíes contra los palestinos que se vieron de esa manera obligados a desplazarse. El segundo gran problema está en que no se creó el Estado de Palestina. Entonces, cuando Jano me estabas preguntando al principio, bueno, ¿existe el Estado de Palestina? En principio, podría haber existido a finales del 47. Igual que se creó el de Israel, se podía haber formado en ese momento el Estado de Palestina. Es más, en ese momento el Estado de Israel estaba en disposición de reconocer el Estado de Palestina. Hoy puede parecernos contradictorio, pero en 1947 el único Estado del mundo que tenía clarísimo que quería reconocer el Estado de Palestina era el Estado de Israel. Porque si en 1947 Israel reconocía a Palestina, se resolvía el problema. Bien, pero no fue así. No fue así porque los vecinos de los que ya se habían convertido, o sea, hasta 1947 todos eran palestinos. Cuando se crea el Estado de Israel, aquellos que están dentro del Estado de Israel cambian su condición geográfica nacional, dejan de ser palestinos para convertirse en israelíes. La mayor parte de ellos judíos, pero curiosamente en el Estado de Israel en el 47 y hasta hoy también hay unas minorías cristianas y musulmanas importantes, y los otros, los que ya se van a quedar para sí mismos el término de palestinos, ¿de acuerdo? No formaron el Estado de Palestina porque sus supuestos aliados, los otros países que le rodeaban, Egipto, Jordania, Siria, Líbano, pero incluso Arabia Saudí o Irak o el Yemen, decidieron que era un buen momento para declararle la guerra al nuevo Estado de Israel y les dijeron a los desplazados palestinos, oye, no os preocupéis, en unos meses, quizás unos años, hemos acabado con todos estos judíos, vosotros recuperáis vuestras tierras y asunto resuelto. Pero no fue así. No solo no fue así, sino que, uno, lo que hicieron las potencias colindantes, sobre todo Egipto y Jordania, fue ocupar el territorio que Naciones Unidas había entregado para ese posible Estado palestino. Egipto se quedó con Gaza y Jordania con Cisjordania. Anexionaron esos territorios. Entonces, no solamente no permitieron la creación del Estado de Palestina, sino que se quedaron con los territorios que tenían que corresponder al Estado de Palestina. El caso de la Legión Árabe de Jordania es muy interesante porque era el mejor ejército que existía en 1948 en todo su territorio, y en el momento que había ocupado Cisjordania hasta la ciudad vieja de Jerusalén, se detuvo, no dio un paso más allá porque no tenía mayor interés en acabar con el Estado de Israel, por muy grandilocuentes que fueran las declaraciones del rey Abdalá de la época. Él no quería acabar con el Estado de Israel. Él ya le había confirmado a las nuevas autoridades israelíes que permitía la existencia de ese Estado, aunque no pudiera reconocerlo oficialmente. Y la demostración es que su ejército no dio un paso más allá del territorio que Naciones Unidas había entregado para ese futuro Estado palestino. Por tanto, si en 1947 no se creó el Estado de Palestina, fue porque en una decisión equivocada por parte de los palestinos y en una decisión abusiva por parte de sus vecinos, Palestina se la comieron los otros países islámicos del entorno, Egipto y Jordania. Ya está. Bien, a partir de aquí hay otro capítulo fundamental, que es cierto que en programas previos que con Jano hemos estado hablando sobre estas cuestiones de conflicto de Israel y Palestina, hemos pasado muy por encima, pero que en el que hoy me quiero detener un poquito más, que es el momento en el que esos territorios en los que en principio debía establecerse el Estado de Palestina, esos territorios fueron conquistados, fueron ocupados por los israelíes. Entonces, claro, aquí, Jano, por supuesto, lo que estamos haciendo es hablar de la Guerra de los 6 días.
Queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal Big One Media. Y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Junio del 67, claro. Eso es. Durante 6 días de junio del 67, los israelíes llevaron a cabo una de las operaciones militares más exitosas de su historia porque declararon la guerra. Ya existían unas tensiones militares entre Israel y sus vecinos, Egipto, Siria, Jordania. Israel le declaró la guerra a los tres y con un ejército claramente inferior en número de hombres que no en tecnología, fue capaz de acabar con todos esos enemigos. Hasta el punto de que, bueno, la medida fue muy interesante porque, digamos, fue un ataque por sorpresa. La aviación israelí destruye sin que puedan despegar la aviación egipcia, la aviación siria. Lanzan sus ejércitos, en el caso de Egipto, sobre la Franja de Gaza y la península del Sinaí hasta el Canal de Suez. En el caso de Jordania, se lanzan a ocupar esa Cisjordania que los jordanos habían ocupado previamente en 1948, recuperando, por ejemplo, la Ciudad Vieja y en la Ciudad Vieja el barrio judío de la Ciudad Vieja. Y en el caso de Siria, se lanzan hacia los Altos del Golán, que tiene la característica, y los sirios habían aprovechado esa ventaja entre 1947 y 1967, de ser por donde discurren las fuentes del Jordán, una de las fuentes de agua potable fundamentales para el Estado de Israel y que los sirios de alguna forma querían evitar que los israelíes pudieran disponer de esas aguas del Jordán. Pues bueno, en esos 6 días los israelíes son capaces de ocupar los Altos del Golán en Siria, de modo que Damasco incluso queda abierto a los proyectiles israelíes, Cisjordania, Gaza y el Sinaí. Lo que demuestran los israelíes en 1967 es que han pasado 20 años desde la división, 20 años en el que los países del lugar siguen prometiendo a los palestinos que van a echar a los judíos al mar, pero al contrario, parece que han dado la vuelta a la tortilla y son ellos los que toman la iniciativa y no solamente no les echan al mar, sino que amplían de forma notable los territorios de este Estado de Israel. Porque, por supuesto, a renglón seguido de esas ocupaciones, inmediatamente, en los años 68 y posteriores, van a empezar a surgir asentamientos israelíes en los territorios conquistados, en el Sinaí, en Gaza, en el Golán, en Cisjordania. Bien, esto en principio podía ser considerado por el Estado de Israel como una medida con la que parar los pies a ese empecinamiento por parte de sus vecinos de acabar con el propio Estado de Israel y de alguna manera hacerlo a través de la creación de esa especie de territorios colchón. Porque claro, ahora ya sí que sí, si los egipcios quieren atacar a Israel tienen que cruzar todo el Sinaí, o si los jordanos quieren atacar a Israel tienen que cruzar toda la Cisjordania. O sea, a la larga, lo que no se convirtió en Estado de Palestino se convirtió en una especie de limes fronterizo que les evita la agresión. Y la demostración de que esto era cierto es que solo 6 años después, en 1973, en octubre de 1973, los que deciden declarar la guerra, en este caso son egipcios y sirios, la guerra del Yom Kippur, cuando se lanzan sobre ese Estado de Israel. Y es muy llamativo porque en un primer momento los ejércitos de Egipto y Siria coordinados lograron avanzar hacia Israel y lograron avanzar en esencia los sirios por el Golán, los egipcios por el Sinaí. Es decir, los territorios conquistados por el Estado de Israel sí funcionaron con la idea que tenían los israelíes de que fueran ese limes, esos territorios colchón donde poder aguantar una embestida de los vecinos. Y funcionó. Funcionó porque al final la guerra no fue más allá de los territorios ocupados del Golán y el Sinaí. Incluso después los israelíes lograron contraatacar y hacer retroceder tanto a sirios como egipcios. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que después de la guerra del Yom Kippur, lo que va a quedar en la mente de los israelíes es, finalmente, tener estos territorios ocupados nos es muy útil. Nos es muy útil desde el punto de vista estratégico militar, porque nos convierte en ese limes que impide que nuestros enemigos puedan atacarnos directamente a nuestro país, al Estado de Israel, y en poco tiempo se van a dar cuenta que es una moneda de negociación muy interesante.
Y el ejemplo mayor es el caso de Egipto, porque Egipto quiere recuperar el Sinaí. Militarmente en el Yom Kippur en el 73 no lo ha conseguido, con lo cual los egipcios se sientan a negociar con los israelíes, son los acuerdos de Camp David, apadrinados por el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, 1978, y en esos acuerdos de Camp David, en efecto, el presidente de Egipto de aquella época, Anwar el-Sadat, logra firmar la paz con los israelíes a cambio de que le devuelvan el Sinaí. Y hasta hoy, que los egipcios nunca más han vuelto a enfrentarse con los israelíes. Y estamos hablando de casi 50 años de paz entre Egipto e Israel, que en gran medida le ha venido bien a Egipto para mejorar su economía, el hecho de no estar en guerra constante con un vecino. Y es la demostración, los acuerdos de Camp David fueron la demostración de que Israel podía firmar la paz con un vecino mayoritariamente islámico, que es Egipto, incluso con el vecino con más población y con más recursos que tiene, que es Egipto. Que la firma de la paz lo que implica es el entendimiento entre estos dos países y que, por ejemplo, que ha firmado la paz, en este caso Egipto, mejore notablemente su economía. Y también que Egipto se ha cuidado mucho de volver a caer en manos de aquellos que podían provocar la vuelta al conflicto contra Israel. Pensemos, por ejemplo, cuando cae el gobierno de Mubarak, se abre una pequeña ventana hacia la democracia en las llamadas primaveras árabes, ese término tan mal utilizado, bien. Y entonces en esa ventana democrática lo que sucede es que toman el poder los hermanos musulmanes, con una ideología un tanto integrista que podía volver a abrir el conflicto contra Israel, y lo que hicieron los militares en Egipto es derrocar a los hermanos musulmanes, se vuelve al poder otro líder militar, al-Sisi, y hasta hoy. O sea, hasta en la política interna de Egipto se han esforzado porque evitar cualquier veleidad de gobierno que pueda romper esa entente que mantienen con los israelíes. Vale. Con Jordania lograrían la paz en 1994, con lo cual Jordania, que ya se había desentendido de Cisjordania, ya hemos terminado, más allá de que con Jordania, a pesar de todo, incluso con la guerra de los 6 días, siempre hubo una buena entente, con Siria se mantienen hasta hoy. Llegados a este punto, si con Jordania hemos firmado la paz, de modo que el colchón cisjordano ya no es necesario, si con Egipto se ha firmado la paz, de modo que el colchón de Gaza ya no es necesario, ¿por qué sigue la ocupación de Israel de los territorios ocupados de Palestina? Esto es uno de los grandes debates de la sociedad israelí hasta hoy en día. Hay muchos israelíes, hay muchos intelectuales israelíes que consideran que se ha convertido en uno de los principales problemas del mundo israelí. ¿Por qué se mantienen los territorios ocupados? En Cisjordania, atención, en Cisjordania, porque de Gaza se fueron. Pero no quiero perder la cronología. Estábamos diciendo, 1973, guerra de Yom Kippur, los egipcios pierden, 1978, firma la paz con Israel, se retiran, con lo cual los palestinos realmente pierden apoyos, los propios jordanos habían tenido un conflicto interno en Jordania con la gran cantidad de refugiados palestinos en 1972, justo antes del Yom Kippur. Los jordanos habían expulsado a la OLP que ya existía de Arafat de Jordania, que después de dar unos cuantos brincos por Siria se habían instalado en el Líbano, ¿de acuerdo? De modo que los palestinos habían perdido un apoyo directo de Egipto, habían perdido el apoyo de los jordanos, es decir, cada vez había menos gente que estaba apoyando a los palestinos de forma abierta y directa, en esencia los sirios. ¿Por qué mantener la ocupación? ¿Por qué seguir ocupando Gaza? ¿Por qué seguir ocupando Cisjordania? Y claro, esto va a ser un debate largo que se va a mantener durante 20 años, de acuerdo, desde la guerra del Yom Kippur hasta los acuerdos de Oslo de 1993. Un debate en el que a 15 años de la guerra del Yom Kippur estalla la primera intifada, esta especie de revuelta popular, aquella cosa de los niños palestinos arrojan piedras contra los tanques israelíes, porque hay que poner fin a la ocupación. O sea, pudo haber un sentido comprensible de la ocupación tras la guerra de los 6 días, ya digo, ese colchón contra los posibles enemigos, pero a medida que estamos firmando la paz con los vecinos, ¿por qué se mantiene la ocupación? Y claro, eso es lo que a la larga le lleva a Isaac Rabin, primer ministro de Israel, a sentarse a negociar con Arafat en Oslo y buscar esos acuerdos que pusieran fin a la ocupación. Y entonces, en esos acuerdos de Oslo de 1993, lo que se plantea es, vamos a permitir
la progresiva ampliación de la autoridad palestina sobre los territorios que Naciones Unidas había previsto para el Estado de Palestina, a cambio de que esa autoridad palestina garantice la seguridad del Estado de Israel mediante su reconocimiento y el final de las acciones terroristas. Está claro, la jugada de Oslo es paz por territorios. Los palestinos se comprometen a acabar con las acciones terroristas contra Israel, Israel se compromete a dejar de ocupar los territorios palestinos. Parece que la idea está bien establecida. Otra cosa es cómo llevarla a cabo. Y aquí es muy interesante porque van a surgir dos elementos que van a venir a alterar esta situación. Por un lado, la negociación que ha hecho Israel la ha hecho con la OLP de Arafat, pero a la OLP, en el seno del mundo palestino, le ha surgido un rival que es Hamás. Un Hamás, una organización terrorista, integrista, islámica, que surge a finales de los años 80, en muchos casos a lo mejor incluso propiciada por el propio Israel, que busca debilitar la figura de Arafat, mala jugada, pero que mis padres o mis abuelos me tiran la pata, no esta cosa bíblica de que yo tengo que seguir siendo culpable por las meteduras de pata de mis abuelos, no. Pues entonces ya han pasado más de 35 años desde que llegó Hamás, o sea, las burradas de los años 80 no las tengo que seguir pagando yo hoy. No soy yo el culpable de los errores de mis padres o de mis abuelos. Bien, la cosa es que por un lado surgió Hamás y por otro otra figura que sigue dominando el espectro político israelí hasta hoy, que es Netanyahu. Netanyahu va a surgir a la sombra de los acuerdos de Oslo como el israelí que no es favorable a los acuerdos de Oslo porque desconfía de los palestinos. Entonces hay una parte de la sociedad israelí que desconfía de los palestinos y que no piensa que los acuerdos de Oslo sean viables, que al final los palestinos van a terminar por meter la pata de alguna manera, entonces es bueno tener a alguien que tenga esa voz discordante respecto a la que tenía Rabin. O sea, Netanyahu aparece en la escena política tras la firma de los acuerdos de Oslo y sigue hoy. O sea, 3 décadas después sigue estando ahí, convertido en uno de los grandes problemas. Ojo, hablábamos antes al principio del programa el reconocimiento de Palestina. Con la Intifada es cuando comienza a reconocerse el Estado de Palestina. En 1988 es cuando los países islámicos araboparlantes, más el bloque soviético, más los países hispanoamericanos cercanos al bloque soviético reconocen a Palestina. O sea, Palestina desde 1988 ya fue reconocida por casi un centenar de países. No comenzó el reconocimiento de Palestina ayer. Y recordemos que, según el derecho internacional, en cuanto hay una serie mínima de países que te reconocen, tú eres país. Bien, entonces, ¿qué fue el caso de Cataluña? Cuando la famosa declaración de Puigdemont de Cataluña, como nadie le reconoció, pues fin del debate internacional. En derecho internacional Cataluña no existe. Palestina sí existe, según el derecho internacional. Bien, otra cosa es que se le pongan cortapisas para que pueda participar como Estado en organismos internacionales, en algunos organismos internacionales. Pero existir, en el momento que casi 100 países la reconocieron en 1988, con la primera intifada, Palestina existe. Otra cosa es que a lo mejor para la diplomacia española no vaya a existir hasta ahora, pero para otros muchos países lleva décadas existiendo. Bien, hablamos de los acuerdos de Oslo. No funcionaron los acuerdos de Oslo porque se fueron poniendo piedras en el camino. Sucesivos gobiernos, sobre todo de Netanyahu, pero no solo Netanyahu, siguieron propiciando la creación de asentamientos en territorios ocupados, por tanto, contrario al espíritu de Oslo, aquello de paz por territorio, no, porque te sigo quitando territorio, pero es que las acciones terroristas de los palestinos, las que propiciaba Hamás, pero también las que propiciaba el Al-Fatah de Arafat, no cesaron. O sea, a pesar de que había un buen espíritu en Oslo, ese buen espíritu, con el asesinato de Rabin, se fue al carajo casi al día siguiente. Y lo llamativo está en la cantidad de tiempo que ha pasado desde Oslo hasta hoy. Cuando uno hace cuentas dice, ostras, no sé si haciendo matemática rápida, Jano, claro, de Oslo para acá son ya 32 años. 32 años. Vamos a Isaac Rabin lo asesinaron. Sí, como acabo de decir, fue con el asesinato de Rabin es cuando el espíritu de Oslo se reduce. Que muchos dicen ese asesinato marcó un antes y un después. Sí, pero es que claro, desde la ocupación hasta los acuerdos de Oslo son 25 años, ¿vale? Desde los acuerdos de Oslo para acá son 32. O sea, llevan más tiempo tratando de desmontar la ocupación que la que tuvieron la ocupación hecha. Claro, el primer capítulo del desmontaje de la ocupación fue el de Gaza, con el gobierno de Ariel Sharon. Sharon, uno de los grandes héroes precisamente de la guerra de los 6 días, pero sobre todo la del Yom Kippur, fue convertido en primer ministro, un hombre que nadie podía dudar de su entrega al Estado de Israel y su capacidad militar, si hacía falta, para defender el Estado de Israel, fue capaz de retirar a los colonos que se habían asentado en la franja de Gaza, acabó con los asentamientos en Gaza y dejó que Gaza quedara en su totalidad en manos de los palestinos. Gaza no está ocupada por los israelíes
desde 2005 hasta ahora, que con las operaciones militares desde 2023 han vuelto a entrar los soldados israelíes. ¿Se podía haber creado un Estado de Palestina a partir de Gaza? Sí. ¿Y un Estado de Palestina viable? Sí. Y con la cantidad de recursos económicos que el mundo occidental ha enviado a los palestinos, en este caso a Gaza, ese Estado podría ser viable. Pero una parte de los palestinos optaron que Gaza fuera gobernada por Hamás, en una guerra civil que se produce en Gaza en 2006-2007, cuando Hamás elimina a sus rivales de Al-Fatah y los devuelve a Cisjordania. Entonces, claro, es curioso porque Estado de Palestina existe reconocido por casi un centenar de países desde 1988, un Estado de Palestina que tiene un territorio no ocupado por los israelíes desde 2005, que es Gaza, pero que a pesar de todo, las autoridades palestinas se han No se ponen de empecinado acuerdo. en que no sea viable. Claro. Entonces, claro, podemos seguir hasta el recorrido, hasta la actualidad, pero creo que lo que queríamos mostrar es, a tu pregunta, ¿existe el Estado de Palestina? Sí. ¿Desde cuándo existe? Internacionalmente reconocido por muchos países desde 1988. Con territorio propio, sin ocupación militar israelí, desde 2005 en el caso de la Franja de Gaza. Con viabilidad ninguna, porque los palestinos se han empecinado en no permitir que sea viable. ¿Los israelíes han facilitado la tarea? Por supuesto que no. O sea, no seamos ingenuos, los israelíes no les han facilitado la tarea. Pero es que, claro, si tú eres el primero que te pones palos en tus ruedas, que es el caso de los palestinos, ya es que ni siquiera te hace falta que los israelíes te estén tocando las narices. O sea, tú solito ya eres capaz, al optar por Hamás, en el caso de Gaza, para evitar que tu Estado sea viable. Claro, es que hay dos cosas por recapitular. La primera de ellas es el Estado de Palestina, porque tú hablabas, que es cierto que ocurrió, cómo se hacían en esos países con el Escuadra y Cartabón, que dices tú. De hecho, África también lo ves. Dices, sí, Y después. Y después también, pero quiero decir que en el caso de África, o sea, nos escandaliza en el año 47, pero es que África la estuvieron dividiendo en los años 50, 60. Sí. Pero claro, uno cuando ve, yo qué sé, los mapas, uno piensa, oye, esto qué perfección de fronteras para entendernos. Y también cuando uno ve el caso de Israel y Palestina, llama la atención. Un trocito por aquí, otro por ahí, porque era, bueno, aquí hay más judíos, entonces pues esto. Y dices, vale, la realidad es que entonces, cuando nace el Estado de Israel, el Estado de Palestina, que podría haber existido, no existe, no porque no quiera Israel, porque tú dices que en ese momento está dispuesto a reconocerlo, porque le venía bien, decir, oye, así nos dejamos de líos, sino porque los países de su entorno se lo impiden a los palestinos. Eso es. Vale, esto es importante. Y segunda, supongamos que el Estado de Palestina, tal y como está configurado ahora, se diese, ¿quién lo gobierna? Porque, claro, como tú dices, tienes al Fatah en Cisjordania, tienes a Hamás en Gaza, y entre ellos son, bueno, muchos has comentado, que tuvieron que irse a Cisjordania porque eran perseguidos por Hamás. Eso palestinos. Es. O sea, a la larga, yo sigo defendiendo desde hace muchos años la existencia de los dos estados, Israel y Palestina, pero Palestina tiene que ser un estado viable. Entonces, la Palestina de Hamás no es un estado viable. O sea, no es un estado viable un estado que esté gobernado por una organización terrorista como Hamás, cuyo objetivo fundamental es, uno, acabar con el Estado de Israel. O sea, imagínense que en cualquier otro país del mundo fuera gobernado. Es que es absolutamente una locura cuando no cuestionamos a Hamás. Que cualquier otro país del mundo, imaginémonos, por ejemplo, que, ¿cómo se llama este nuevo partido en Inglaterra, en Gran Bretaña? Que el UKIP. El UKIP. Imaginémonos que el UKIP... Nuevo, ese. Pero quiero decir que imaginemos está petándolo ahora, sí. Pero imaginemos que el UKIP llega y su programa es, vamos a acabar con los irlandeses. O sea, vamos a recuperar la totalidad de la Irlanda y voy a exterminar a los irlandeses. Claro, el mundo entero estaría escandalizado. Diríamos, pero ¿cómo vas a permitir que llegue al poder un tío que anuncia oficialmente que yo voy a recuperar Irlanda? Porque Irlanda un día fue parte del Reino Unido, ahí se nos escaparon unos pocos irlandeses y lograron independencia, pues yo, porque puedo reclamar legítimamente. Históricamente hay una Irlanda que perteneció al Reino Unido. Históricamente pues empezaríamos así, no acabaríamos. Pero quiero decir que imaginemos que, tuviera como programa oficial y lo dijera abiertamente, señores, yo quiero acabar con todos los irlandeses, ¿vale? Y quiero acabar con ellos porque Irlanda es mía y como los irlandeses se oponen a que sea de los ingleses, tengo que acabar con ellos. Es lo que hace Hamás. Y no, pero es que en el caso de Israel no son autóctonos de Israel. A ver, que llevan 4 generaciones todos y una parte de ellos llevan miles de años. ¿De acuerdo? Sí, entonces, el reino histórico, sí. Claro. Bien. ¿Y cuál es el segundo punto? Ahora que tienes claro... Ah, sí, lo de la viabilidad, claro. Para eso, que por eso no es viable. Porque no es viable, porque claro, mientras exista Hamás, no es viable. Pues nada, pues así queda. Entonces la pregunta es, ¿existió? No. Pero históricamente no existió. Pues interesante eso, porque se le privó por los países árabes pensando que iban a ganar a Israel. Porque Israel sí que estaba de acuerdo. Y ahora, yo también soy partidario como tú de los dos estados, pero claro, ¿cómo? Es la gran pregunta, ¿no? Entonces, ¿vamos a conseguir los dos estados mañana? No.
No, porque jamás existe y porque en Israel gobierna Netanyahu, Y le viene bien, ¿no? que no tiene, que le parece muy bien decir nunca existirá el Estado de Palestina. A ver, señor Netanyahu, la biología le puede, de acuerdo, ya está usted mayor, se va a morir en unos pocos años y no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro. Usted no tiene una bola de cristal para adivinar el futuro y probablemente la solución pasa por los dos estados. Entonces, claro, es que el primer ministro de Israel dice, ya, pero es que una parte importantísima de la sociedad israelí está en contra de este primer ministro. O sea Sí, que de hecho tiene un él problema no es enorme. representativo más que de sí mismo. Y además, en el caso de Netanyahu, como otros políticos en otros países, por ejemplo el nuestro, Sí, ya ha llegado a un perro. punto en el que es representante básicamente de sí mismo. Sí, sí. Sí, además está haciendo muchas cosas similares a las de Sánchez. De intentar controlar la justicia, Recuerda que siempre, acosado por la corrupción. recuerda que siempre es al revés. Sánchez hace muchas cosas similares a Netanyahu. Bueno, sí. Sí, sí, es cierto. Bueno, pues ahí queda. Lo de los dos estados palestinos, la posibilidad sería con un Isaac Rabin, para entendernos, y claro, con Palestina. Que los hubo, ¿eh? La O sea, sí, después sí, Rabin, los tipo como Ehud Barak, también sí. quiso sentarse a negociar y los palestinos, o sea, los palestinos han tenido la capacidad de cada vez que han tenido la posibilidad, no voy a decir de elegir entre lo bueno y lo malo, sino entre elegir entre lo malo y lo peor, siempre eligen lo peor. Sí, claro, porque claro, todo esto habría que acabar con Hamas. En fin, complicado. Pero esto también hay otro pedazo de historia que hicimos en su momento, la historia de Palestina, también pues el nacimiento del conflicto, ¿no? Eso es. Me consta que muchos han repasado ese pedazo de historia. Y ahí queda, sobre la pregunta de si existió el Estado palestino o no, pero tampoco eso hace que no pueda existir, como has comentado tú, la cantidad de países que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es. Pues nada, gracias, Alberto. Y gracias, Jano, por estar aquí. Gracias a todos nuestros espectadores por seguirnos. Sé que no es la primera vez que en Big One hemos abordado en pedazos de historia el conflicto de Israel y Palestina. Lo hemos hecho ya varias veces. Estoy seguro que a partir de los muchísimos comentarios que nos van a dejar, se abrirán nuevas facetas que tendremos que abordar en el futuro. Es un tema tristemente apasionante, de modo que no dudo de que en el futuro nos tocará volver a hablar de Israel y Palestina. Como siempre, me queda agradecerles, recordarles de nuevo si nos pueden votar para los premios iVoox a partir del 6 de octubre. Recordarles también que este canal de Big One es viable gracias a sus socios, de modo que para aquellos que todavía no sean socios de nuestro club quedan cordialmente invitados. Y solamente me queda emplazarles a una futura edición de Pedazos de Historia.